Muchos me habéis pedido que os hable de los errores más comunes que surgen en el desarrollo web cuando se empieza. He estado viendo otros vídeos y bastantes blogs y la verdad es que coincido con la mayoría de ellos. Como no quiero hablaros de lo que ya ha hablado todo el mundo, pues he pensado en hablaros de errores que no se mencionan tanto, pero que todos hemos cometido al empezar en este mundo del desarrollo. Espero que conocerlos os ayuden a mejorar como desarrolladores y también quiero deciros que los errores no están colocados en ningún orden concreto. Según se me iban ocurriendo los he ido apuntando y ese es el orden con el que se han quedado. El primer error en el que pensé fue querer abarcar demasiado. Esto yo creo que es algo común al ser humano y es que cuando estamos empezando todos queremos hacer un e-commerce, un chat que sea como el de WhatsApp, hacer unas webs increíbles y la realidad es triste. Es que cuando empezamos no podemos hacer este tipo de desarrollos porque hay muchísimo conocimiento y muchísimas bases que no tenemos. Sé que es triste decirle a alguien que está empezando que no puede hacer esto, pero la realidad es esa. Cuando construimos un e-commerce hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta que van mucho más allá de hacer clic en un producto y que se añada al carrito. Cuando se hace un chat hay que tener muchísimas más cosas en cuenta que yo mando el mensaje y le llega a la otra persona. Hay muchos problemas que surgen cuando esto se lleva a una plataforma real que se consiguen con experiencia y con equipos de más de una persona. Entonces, yo no digo que esté mal ponerse retos, es algo que recomiendo, pero poneos retos acorde al nivel que tenéis, porque si no es muy probable que acabéis frustrados y es algo normal. Si intentáis apuntar más alto de lo que podéis, pues el golpe está casi asegurado. Otro error común que sí que ha hablado mucha gente de ello es comentar el código. Esto es algo que cuando vemos vídeos de otros profesores que están hablando del código, pues ellos evidentemente no comentan el código porque ya están explicando lo que hace ese código. Pero si eres de los que están al otro lado de la pantalla escuchando, te recomiendo que sí comentes el código con lo que está haciendo, porque cuando tú veas ese código dentro de unas semanas o unos meses, tener esos mensajes que pueden servir tanto a otros desarrolladores como a ti mismo cuando lo vuelvas a ver dentro de un tiempo, ayuda mucho a saber qué es lo que escribiste y sobre todo por qué lo escribiste, qué es lo que hace esa línea de código. Cuando estáis empezando, esto es una de las cosas más importantes, sobre todo para eso, para que cuando veáis lo que habéis escrito recordéis por qué lo escribisteis. Porque es muy complicado recordar todo lo que se ha escrito y por qué se ha escrito. Así que siempre que estéis escribiendo código, por favor poned en algún punto que consideréis relevante por qué esa línea de código está escrita ahí y cuál es su función. El siguiente punto, más que un error, es una recomendación que os hago si estáis empezando, y es elegir bien el editor de código que estáis utilizando. Aquí os he puesto 3 capturas de los 3 editores más famosos de los últimos años, que yo diría que son Sublime Text, Brackets y Atom. El problema de estos desarrollos o de estos editores de código es que o están abandonados o están prácticamente a punto de abandonarse. Utilizar un editor de código que te ayude a saber lo que estás escribiendo y sobre todo si lo estás escribiendo bien es muy útil cuando se está empezando. Sublime Text es un editor de código muy ligero que yo creo que todos los que estamos en el mundo del desarrollo lo hemos utilizado, pero a día de hoy yo no recomiendo utilizarlo porque ya os digo que su desarrollo está prácticamente abandonado. Entonces hay muchas cosas que no están implementadas en el del desarrollo web actual y muchos errores que él considera que son errores, pero que en realidad no lo son. Entonces eso puede confundiros a la hora de utilizar el editor de código.
Respecto a Brackets, una de las cosas que más famoso hizo a Brackets fue la visualización en tiempo real, pero con el tiempo descubriréis, si no lo habéis descubierto ya, es que el navegador integrado que él tiene su ventaja y su inconveniente. Y es que hay cosas que funcionan en el navegador de Brackets que no funcionan en el navegador real, y viceversa. Hay cosas que no funcionan en el navegador de Brackets, pero que sí que funcionan en un navegador real. Entonces, esta característica, perdón, que le hizo tan famoso, pues también tiene su cara oculta respecto al desarrollo. Y por último, Atom es un desarrollo bastante bueno del equipo de GitHub, pero Microsoft compró GitHub y Microsoft ya tiene Visual Studio Code. Entonces yo creo que es probable que el desarrollo de Atom se estanque o desaparezca directamente. Si no desaparece y Atom sigue funcionando como hasta ahora, pues genial. Pero que sepáis que es posible que Atom en algún momento llegue a desaparecer. Mi recomendación es que utilicéis Visual Studio Code no solo porque sea el editor más utilizado del mundo y sea el que yo utilizo, sino porque ayuda muchísimo, tiene conexión directa con la especificación, y si estáis escribiendo algo que no es correcto, no solo os dice que no es correcto, sino que tenéis un link que hacéis un clic y os lleva a la documentación oficial, donde os cuenta si eso que estáis escribiendo se sigue utilizando, si está obsoleto, y en el caso de que esté obsoleto os dice cuál es la alternativa actual que tenéis que utilizar. Dentro de un tiempo, espero que no mucho, haré una mini guía de Visual Studio Code de cómo utilizar pues las principales ventajas que considero que tiene, y de esa forma pues espero poder ayudaros en el caso de que os cambiéis de editor de código, que al principio le cojáis el punto y sepáis más o menos cómo funcionar con él. Otro error que he visto muy habitualmente es el lanzarse a escribir código sin saber lo que vas a construir. Aquí os he puesto 3 capturas de los prototipadores, imagino que se llamarán, o los generadores de mockups más comunes, que son Balsamiq Mockups, Adobe XD y Figma. Estos 3 programas no sirven para hacer webs, sirven para saber cuál es el aspecto que va a tener tu web. Es muy importante saber lo que vas a construir antes de construirlo, porque si tomas esas decisiones en el desarrollo, te vas a retrasar muchísimo. Empezar a escribir código a lo loco, pensando que en tu cabeza está muy claro lo que quieres construir, es uno de los errores más comunes que se cometen cuando se empieza. Ya os digo que es muy importante saber qué es lo que vas a hacer y el aspecto que va a tener antes de hacerlo. No hace falta utilizar programas, lo podéis hacer con un lápiz y un papel, no hay problema, pero lo importante es que tengáis una idea clara de cuál va a ser la estructura de vuestra aplicación o de vuestro sitio web antes de hacerlo. Eso os va a ahorrar mucho tiempo y vais a poder escribir un código mucho más limpio y vais a poder trabajar tanto la arquitectura como los estilos que deis de una forma muchísimo más limpia. Otra cosa a tener en cuenta cuando se empieza es el hecho de pensar en todos los dispositivos. Es muy importante que evalúes cuáles son los dispositivos más comunes y los tamaños de pantalla más comunes en el mercado para que intentes hacer tu web lo más adaptable a esos dispositivos tan comunes. Mi recomendación es que empecéis desde móvil y vayáis subiendo poco a poco, de móvil a tablet, a pantalla HD y a pantalla Full HD, en ese orden. Esto es algo que ya vimos en el curso de CSS y cuando hice el curso de cómo hacer una web desde cero es algo que también vimos. Empezamos desarrollando desde móvil y fuimos subiendo poco a poco. Esto es algo que os va a evitar muchos problemas a la hora de que una web se vea en una pantalla que no es la vuestra y evitaros el mal trago de que las cosas se rompan o se monten unas encima de otras porque no habéis tenido en cuenta los diferentes tamaños de pantalla.
Hay una frase muy famosa en el desarrollo que es que si no sabes lo que hace ese código, no deberías estar usándolo. Esto a día de hoy no es igual de aplicable que hace unos años, porque con el nacimiento de librerías y frameworks, pues todos estamos utilizando código que no sabemos lo que hace realmente por detrás. Pero si estáis empezando, no utilicéis código de copia-pega sin saber lo que hace ese código. Sé que es muy tentador querer hacer algo que no sale y coger algo que ya está hecho, copiarlo y pegarlo. Pero con eso no estáis aprendiendo. Con eso lo que estáis haciendo es llegar a un fin sin saber cómo llegar a ese fin. Estáis utilizando un atajo. Y por desgracia, en el mundo del desarrollo, los atajos no suelen dar buen resultado. Así que si copiáis código de alguien y lo pegáis, molestaos en analizar ese código, en romperlo todo lo que podáis para saber qué está haciendo exactamente, para que ese copia-pega os sirva de aprendizaje. Y puede que mejoréis ese código o os deis cuenta de que tenéis otras formas de llegar al mismo fin que pensabais. Otra recomendación que tengo para vosotros es que no utilicéis ni frameworks ni librerías si estáis empezando. Esto es algo muy importante a matizar, y eso es porque todos los frameworks y todas las librerías están basadas en un lenguaje. Bootstrap está basado en CSS, React está basado en JavaScript, Laravel está basado en PHP, y el hecho de que existan estos frameworks o estas librerías lo que hacen es agilizar un trabajo, pero tenéis que saber cuál es el trabajo que se hace por detrás. A modo de comparación, sería como darle una calculadora a un niño en lugar de enseñarle a sumar, restar, multiplicar y dividir. Evidentemente va a ser capaz de resolver los problemas, pero cuando no tenga la calculadora no va a saber qué hacer. Pues en este caso es lo mismo. Si no conocéis el lenguaje base y utilizáis frameworks o librerías, cuando tengáis que utilizar otro framework o no tengáis ese framework, vais a estar perdidos. Y si en algún momento vais a un trabajo en el que no se utiliza un framework y se utiliza lenguaje puro, pues vais a estar súper perdidos y no va a tener ningún sentido que como desarrolladores no sepáis hacer las cosas sin ayuda, sin un framework o sin una librería. Así que mi recomendación es que antes de utilizar cosas tan grandes, os centréis en aprender el lenguaje puro, porque es en el que está basado cualquier otra tecnología que haya surgido de ahí. Y por último, ya para terminar, la última recomendación que os doy es que no os metáis en programación porque es una profesión en la que se cobra bien. Es cierto que los salarios en programación son bastante altos comparados con el resto de profesiones. Pero si vuestra motivación es ser programadores porque se gana mucho dinero, estáis cogiendo el camino que no es. La programación es una disciplina que requiere muchísimo tiempo, no solo de horario laboral, sino después de vuestro horario laboral. Requiere muchas horas de estudio, de actualización, de saber qué ha cambiado, cuáles las últimas tecnologías que han salido. Básicamente, si os dedicáis al desarrollo web, o al desarrollo de cualquier tipo, vais a pasaros el resto de vuestra vida estudiando, si queréis ser buenos y queréis ser competentes sobre todo. Entonces, ya os digo que si lo que buscáis es el dinero, no es buena idea. No es buena idea porque el hecho de estudiar algo que no te apasiona es muy complicado y seguramente te acabes convirtiendo o en un mal desarrollador o acabes utilizando código obsoleto porque no te actualizas, porque no te interesa actualizarte, porque solo estás en eso por la pasta. Entonces, aseguraos muy bien de que si estáis en el desarrollo es porque os apasiona y porque queréis hacer grandes cosas, y sobre todo que estáis dispuestos a estudiar el resto de vuestra vida, porque ya os digo que es algo que vais a tener que hacer si queréis ser buenos.
Y hasta aquí mi lista de errores / recomendaciones si estáis empezando en el desarrollo web. Espero que hayáis visto cosas que os resulten nuevas e interesantes y sobre todo que os ayuden a convertiros en mejores desarrolladores y mejores profesionales. Próximamente haré los vídeos de errores comunes en HTML, en CSS y en JavaScript, que es algo que también me habéis pedido mucho. Y con esto me despido ya. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.